Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián Mancilla Hernández, soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el día de hoy les voy a presentar el proyecto de disección de encéfalo de equino que vimos en la materia de morfología del sistema nervioso a cargo del doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Muy bien, para iniciar llevamos a cabo todo un proceso para llevar a cabo esta disección. Inicialmente todo comienza con la adquisición de los encéfalos de equino. Después se lavan y se preparan por medio de formol durante un tiempo, aproximadamente 2 meses, para poder ya llevar a cabo la disección. Después de eso, el primer paso que hicimos fue retirar la aracnoides de un hemisferio. La aracnoides, como sabemos, es una de las meninges que su función es proteger al encéfalo y a la médula espinal, y es la meninge intermedia, ya que tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Después de que la retiramos de un hemisferio, la retiramos de todo el tallo cerebral y posteriormente pasamos a realizar un corte de médula espinal, un corte de mesencéfalo, seguido de un corte de tallo y de cerebelo de forma sagital. Luego pasamos un estilete por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo y realizamos un corte de pedúnculos cerebelosos. Estos son como los pasos principales para cómo llevar a cabo el proceso, pero durante la presentación veremos que hay como más aparte de eso. Entonces lo voy a tratar de desglosar un poquito más, mostrando las estructuras que vimos durante todos los pasos y continuamos. Como podemos observar en esta primera diapositiva, vamos a retirar la aracnoides de un hemisferio. En la primera imagen del lado izquierdo tenemos nuestro encéfalo con aracnoides en ambos hemisferios. Podemos observar estructuras como el polo frontal, el polo occipital, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora bien, yo escogí el hemisferio derecho, que era como el que estaba menos dañado, ya que podemos observar que por la forma en la que se extrajo el encéfalo se llevó como algunas estructuras, pero eso no importa mucho, no nos impide. Entonces notamos en la imagen del medio la fisura interhemisférica, la fisura transversa, y en la tercera imagen podemos ubicar el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. En un lado del hemisferio que le retiramos la aracnoides fue en el que empezamos como a trabajar los siguientes pasos, como se los mostré al inicio. Sin embargo, les quise colocar una imagen del momento donde le retiré las aracnoides en los dos hemisferios, para que puedan notar la diferencia, donde ya no se ve esa capa como blanca y ya se notan como que más las estructuras. También tenemos del lado derecho una imagen que es la cara ventral del encéfalo, donde podemos encontrar diversas estructuras como el tracto olfatorio, la bulbo olfatorio, la cisura interhemisférica, el tracto óptico, el cuerpo maxilar, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, la protuberancia o puente, el tallo cerebral, etc. Poco a poco, a través de la presentación, se van a ir como detallando más estas estructuras. Ahora toca hablar sobre el tallo cerebral desde una vista ventral. Como podemos observar, son estructuras que ya mencioné anteriormente, pero que en este caso podemos ver la imagen más agrandada y más enfocada como tal al tallo cerebral. Tenemos el tracto óptico, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares, la sustancia perforada, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, el puente o protuberancia, las pirámides vulvares, que tenemos la médula prolongada, la decusación piramidal y la médula espinal. El tallo cerebral en su límite más rostral tenemos el quiasma óptico y la cintilla óptica, y más caudal tenemos la decusación piramidal. Entonces también podemos observar entre los dos pedúnculos cerebrales a la fosa interpeduncular, que va a ser el origen aparente del nervio craneal 3, que es el nervio oculomotor. En el surco medulopontino vamos a tener otros 3 orígenes aparentes en esta cara, que es el nervio craneal 6, que está medialmente,
un poquito más lateral está el nervio craneal 7 y aún más lateral el nervio craneal 8, que estos dos van a tener relación con el ángulo pontocerebeloso. Ahí ahora enfocándonos en la parte de las pirámides vulvares y de las olivas. En el surco preolivar tenemos el origen aparente del nervio 12, que es el hipogloso, y retroolivar tenemos al nervio glosofaringeo, al vago y al espinal. Ahora toca hablar sobre otra estructura, que en este caso es el cerebelo y el corte que realizamos en este. En la imagen de la izquierda vamos a encontrar al cerebelo en una vista lateral. En la imagen del medio tenemos una parte del cerebelo donde tenemos representada la vermis y al lado de esta estaría la paravermis. Y por último, en la tercera imagen ya hace representación al corte, que es un corte sagital que realizamos a nivel del vermis, donde podemos observar diversas estructuras que las logramos como identificar de una forma espacial, que sería la língula, el lobulillo central, el culmen, declive, folio, tuber, pirámide, cúpula y nódulo. Ahora bien, vamos a hablar sobre dos estructuras más, que es médula espinal y mesencéfalo. Como mencioné al inicio, se realizaron cortes a estos niveles. Entonces el primer corte que vamos a analizar es el corte a nivel de médula espinal, el cual podemos encontrar estructuras como el asta anterior, el asta posterior y el asta lateral, al igual que los cordones dorsales, ventrales y laterales, y la fisura mediana posterior y fisura mediana anterior. Algo que yo quise hacer en este corte de médula espinal es graficar o representar un tema que también vimos durante esta materia, que fueron los fascículos. Entonces los representé como espacialmente en el modelo de médula espinal que nosotros realizamos, el corte, con base a un modelo que está en la parte inferior, que también lo realizamos en una de las clases, también para como guiarnos y no perdernos tanto con los nombres. Por lo tanto, podemos encontrar el fascículo gracilis, el cuneiforme, el espinocerebeloso dorsal, el espinocerebeloso ventral, el córtico espinal lateral, el rubro espinal, el vestíbulo espinal medial, el tepto espinal, los retículos espinales, tanto el pontino como el vulvar, el córtico espinal ventral y el vestíbulo espinal medial, al igual que el sistema anterolateral. Del lado derecho podemos ubicar un corte de mesencéfalo, donde vemos el pedúnculo y el tectum o tegmento mesencefálico, y el orificio que está en el centro es el acueducto de Silvio, que es una parte muy importante que vamos a utilizar en uno de los pasos posteriores. Ahora bien, empieza lo más laborioso, que son los cortes axiales de hemisferio, que como su nombre lo dice, vamos a tomar un hemisferio, vamos a escoger uno de los dos y vamos a empezar a realizar cortes de manera axial, cortes sobre la corteza, y con ayuda de un cuchillo o un bisturí podemos irlos realizando. El primer corte lo puedes hacer un poco profundo, pero con mucho cuidado. También los demás irlos haciendo más finos, por así decirlo, conforme vas avanzando, para no lesionar las estructuras que queremos observar. En mi caso, yo empecé a realizar los cortes, como se puede ir observando en esta como línea de tiempo, y conforme avanzas vas a ir descubriendo estructuras que hay en ese momento, como podemos ver el lóbulo de la ínsula, el cuerpo calloso, y todo hasta llegar al punto de toparnos con el hipocampo, que yo en mi caso me pasé un poco en el corte, pero en la última imagen, que está en el lado inferior izquierdo, podemos ver cómo el hipocampo se asoma y vemos pues ya esta estructura. Ahora, ya que hicimos esto, toca hacerlo con el otro hemisferio. Ahora sí, empezamos con el otro hemisferio, que vamos a seguir casi los mismos pasos, y nada más que vamos a seguir los mismos cortes, solo que a un nivel un poquito más arriba del corte que realizamos anteriormente. Esto con el propósito de llevar a cabo el corte específico que se nos pidió. En mi caso, seguí haciendo los cortes normales, y ya cuando estaba a punto de llegar al nivel que yo corté el hemisferio anterior, me detuve
y empecé a trazar el corte de la ventana, el cual consiste en realizar un rectángulo o una ventana que abarque el hipocampo o las estructuras que queramos observar, para que poco a poco, con ayuda de nuestro bisturí, vayamos retirando la estructura para ir asomando o dejando pues a vista el hipocampo y las demás estructuras que queramos observar. Así fue, poco a poco lo íbamos retirando y conforme vas como haciéndolo ver o mostrándolo, vas encontrando otras estructuras como el septum lúcido, el fornix, el cuerpo calloso, que es el esplenio, la cabeza. Y vas así avanzando poco a poco hasta que agrandas tu ventana de manera rostral para ir descubriendo el núcleo caudado, que va a estar un poco más profundo, y ya que tenemos las estructuras como hacia afuera o mostradas, por así decirlo, con ayuda de nuestras manos podemos ir como sacando la corteza restante para dejar nada más estas estructuras, las cuales voy a mostrar al final de la presentación. Y ahora el siguiente paso es el paso del estilete, que como les mencioné anteriormente, este estilete va a ir del acueducto de Silvio, que yo dije que iba a ser una estructura importante para un paso siguiente, el cual es este, ya que va desde el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Ahora bien, el cuarto ventrículo, donde podemos observar una imagen de la cara dorsal del tallo, podemos observar la parte cerrada y la parte abierta de la médula oblongada. En la parte cerrada encontramos el tabique dorsal medial, el surco intermedio, el surco lateral dorsal, al igual que los tubérculos, el tubérculo grácil, el tubérculo cuneiforme y el tubérculo cinerum. También ubicamos el obex. Y si vamos a la porción abierta vamos a encontrar la fosa romboidea, donde también vamos a ver el tallo del calamus scriptorium, el surco limitante que está lateral al tallo del calamus, el colículo del facial o eminencia de Teres, y aquí también encontraríamos los trígonos, el trígono del vago, el trígono del hipogloso y el trígono vestibular. De igual manera podemos observar los pedúnculos cerebelosos, tanto el superior, el medio y el inferior. Y bueno, hemos llegado a la parte final, donde mostramos los resultados que obtuvimos de esta disección de encéfalo de equino, donde podemos ver los hipocampos, los núcleos caudados, las estrellas seminales. También encontramos la parte dorsal del tallo, los colículos y todas las estructuras que ya les estuve mencionando durante el transcurso de este video. Así que espero se haya entendido todo y se haya entendido el proceso de cómo diseccionar un encéfalo de equino. Muchas gracias.